Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar, siendo las 6:10 ya, esperamos lo suficiente. Eh, Antes de arrancar la clase, ahora van a ver que les voy a empezar a compartir la presentación que estábamos viendo la semana anterior. Les quería comentar que mi internet no estaba andando de la mejor manera que debería, así que es probable que la clase se empiece a cortar. Si ustedes ven que se corta, avísenme por favor y vemos qué hacemos. Por lo pronto terminaríamos esta unidad que damos la semana anterior y no veríamos la unidad número 15, sino que la veríamos ya la semana que viene directamente. ¿Sí? Así que bueno, arrancamos nomás. Antes de arrancar, ¿alguna duda, algo que quisieran preguntar respecto de la clase anterior, algún cuestionario, algo por el estilo? De paso, si me pueden decir cómo se está escuchando, si ven bien. Profe, la clase que queda de la semana que viene, ¿ya ahí se hace la autoevaluación? No, 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 porque tenemos 16 unidades por ver y vamos por el número 14. La semana que viene veríamos la 15 y recién la otra veríamos la 16. Esa sí, así sería la última. Ya después haríamos en la otra clase un repaso de toda la parte de producción 2 y ahí sí haríamos la autoevaluación y ya esperaríamos para el examen final. Ah, listo, gracias. No hay de qué. Bien, arrancamos entonces. Más o menos, bueno, la semana pasada nos quedamos en la parte de separación, pero para dar un poquito de lo que estuvimos viendo, en primer lugar, comentarles el tema o recordar un poquito el tema de la emulsión. La emulsión era una mezcla que se producía entre dos soluciones que normalmente no se pueden mezclar. Esto es muy común en el petróleo y el agua, ya que el petróleo tiene características propias del aceite, ¿sí? Mientras que el agua, bueno, obviamente presenta características propias del agua. Estos dos elementos por lo general no pueden mezclarse, pero a través de las emulsiones sí pueden hacerlo. Recordando también que dentro de las emulsiones teníamos las inestables, que bueno, son aquellas emulsiones que, esperen un minuto, bien, ahí está, que básicamente son, como decía, aquellas emulsiones estables e inestables, eran dos tipos de emulsiones. Las emulsiones inestables eran aquellas que, bueno, se separaban después de un tiempito, mientras que las estables, debido a que poseen emulsionantes, no pueden separarse en cortos periodos de tiempo, sino que lo hacen en largos periodos de tiempo. Y en ciertas características de ambiente y demás, que comparado con las otras emulsiones, lleva en definitiva un proceso más lento. Ya hemos visto que dentro de las formas de desestabilización existían estos cuatro tipos: la química, la gravitacional, la térmica y la eléctrica. Y eran las tres primeras las que más, digamos, se usaban, ya que la eléctrica tenía muchas restricciones en cuanto a su uso. Es decir, recordemos que les dije que se tenía que hacer solamente en fluidos con una gran cantidad de agua y demás, mientras que las otras se pueden realizar en cualquier tipo de fluido, además de que son más económicas que el método eléctrico. Entonces es por eso que, digamos, los más usados son esos tres primeros. Y cuando digo más usados me refiero a que, digamos, eh, se utilizan los tres juntos siempre. ¿Bien? Siempre, siempre. Ahí hemos visto entonces, y ahí hemos entrado un poquito en el tema de batería, que habían unas condiciones de venta del petróleo, que son esas que ven allí, porcentaje de agua menor al 1% y cantidad de sales menor a los 100 gramos por metro cúbico, siempre medida en forma de cloruro de sodio porque es la sal más común que existe, digamos, en el mundo. Entonces, si la sal más común estaba por debajo de esos valores, se interpreta o se asume que el resto de las sales van a estar en menor proporción.
Para poder completar o para poder poner en condición o también llamado especificaciones de venta al crudo, que son esas dos que ven allí, existen dos elementos, la batería y la planta de tratamiento de crudo. La batería tenía como función separar las distintas fases de un fluido, ¿bien? O sea, del fluido producido. Recordemos que nosotros le llamamos fases a aquellos líquidos o gases que tienen propiedades muy distintas entre sí. Por lo tanto, el gas es una fase, el petróleo es otra fase y el agua es otra fase, ¿sí? Ya los sólidos y demás no serían una de las fases porque fíjense que yo digo fluido producido y el sólido no entra dentro de los fluidos. Si bien es verdad que puede bombearse, pero se bombea el líquido y ese líquido arrastra a los sólidos, pero el sólido en sí no se puede bombear, es imposible bombearlo. O sea, tiene fluidez cero. ¿Bien? Y la otra función de la batería, que no es menos importante que la anterior, es la de realizar el control de la producción. ¿Sí? ¿Cómo es que hacemos el control? Bueno, a través de la etapa de control que ustedes ven allí, que es, permítanme marcar, esta que ustedes están viendo, ¿sí? Esta es la zona de control que nosotros tenemos en batería, compuesta por una serie de separadores y una serie de tanques de control. ¿Bien? Mientras que la zona de general, que es todo lo demás que ven en la batería, está compuesta por separadores de generales y algunos tanques que vamos a ver hoy día también. Como les había mencionado la semana pasada, dentro de los separadores de control pueden haber varios, o sea, en este caso hay tres, pero por lo general hay un tanque de control por cada línea de control que venga del campo. ¿Sí? Fíjense que son más chiquitos, esto lo habíamos mencionado, son más chiquitos porque separan el fluido de producción que tiene un pozo a la vez. ¿Sí? Es decir, no separan todos los pozos a la vez, sino de a uno. Van separando de a uno y esto se debe principalmente a que tengo que controlar los pozos y no los puedo controlar si vienen todos juntos. Mientras que los separadores generales ya sí son más grandes porque estos reciben toda la producción del yacimiento y teníamos tres. Uno de alta presión para los sistemas de producción de alta presión que eran urgencia natural, electrosumergible y gas lift. Otro de baja presión o moderada presión que recibe los pozos de baja presión, como son bombeo mecánico y PCP. Mientras que había un tercer separador que estaba diseñado para soportar altas presiones, pero que en realidad no es que reciba los pozos de alta presión, sino que está ahí de respaldo, es decir, puede recibir los de baja presión o los de alta presión, dependiendo a qué o a cuál de los otros separadores va a reemplazar durante un pequeño tiempo. Recordemos que este separador de respaldo está para evitar parar la producción en caso de poner a alguno de los otros separadores en mantenimiento o por si se llega a romper o algo por el estilo. Recordemos que, como les había comentado, no debería romperse un separador. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero si nosotros realizamos el mantenimiento preventivo correspondiente, no debería por qué romperse, si no tendría por qué hacerlo. Habíamos visto entonces también la definición de separador, recipiente presurizado, es decir, trabaja a una presión distinta a la atmosférica y que permite tener una separación de fluidos gracias a el, digamos, método gravitacional para romper emulsiones, es decir, por acción de la gravedad. El fluido se desplaza de manera muy lenta por el separador y prácticamente es como si estuviese quieto, por lo tanto actúa de manera correcta la fuerza de la gravedad y permite separar las fases. Habíamos visto también que habían separadores bifásicos y trifásicos. Los bifásicos, si bien dentro pueden separar las tres fases, al tener solamente dos salidas de fluido, yo no puedo separarlas como tal, ¿bien? Es decir, a la salida voy a tener gas por un lado y líquidos por el otro. Mientras que el separador trifásico, ¿sí? Sí puede retirar las tres fases que se han separado dentro. Siempre. ¿Sí?
¿Por qué? Porque tengo tres salidas. Una que me va a sacar el agua, otra que me va a sacar el petróleo y otra que me va a sacar el gas, ¿sí? O la suma de todos los gases que hayan venido del pozo. Y a su vez, estos separadores bifásicos y trifásicos se separan en horizontal, que era el separador que mejor trabajo o mejor eficiencia tenía. Después el vertical, que si bien su eficiencia es muy baja, se puede aumentar un poco la eficiencia poniendo estos pequeños baffles que ven acá, ¿sí? Son unas pequeñas láminas en donde el fluido va a ir chocando y va a ir desprendiendo gas, entonces eso aumenta un poco su eficiencia, pero eran muy utilizados cuando teníamos alta presencia de sólidos. Y luego el esférico, que en eficiencia está ahí también, no es tan bueno como el horizontal, pero que es muy útil para cuando yo tengo excesiva cantidad de gases, porque me permite soportar mucho mejor las presiones considerables, ¿sí? Bien. Y habíamos visto solamente hasta ahí. Esto fue como un pequeño repasito de la semana anterior, ¿sí? No sé si quedó claro, si tienen alguna duda, y de paso si me están escuchando bien. Hola, profe, hola muchachos, sí, se escucha bien. Aparte habíamos dado a colación, habíamos estado hablando del tema de dentro del yacimiento las cañerías. Bueno, pues eso es cosa aparte, que no vale la pena. Bien, claro, habíamos El tema mencionado, de las cañerías. buena afirmación igual, está bueno que me lo haga acordar. Habíamos estado hablando un poquito de las cañerías, todos estos elementos que vamos a ver en batería y en planta de tratamiento de crudo se comunican entre sí con caños, ¿bien? Y las cañerías están pintadas de manera distinta en función de lo que lleve cada cañería. Gris o negro, petróleo; amarillo, gas; rojo, la red contra incendios; y celeste y verde, el agua, ¿sí? Aunque depende si el agua es potable o si el agua es de desecho, el color que se utiliza. Verde, el agua tratada, Sí, señor, verde es el verde. el agua, digamos Y que... el otro era el agua común, Exactamente, el el azul. verde es el agua que, digamos, no podríamos llegar a tocar con las manos porque es medio peligrosa, tiene algunos contaminantes, y el agua celeste es agua común. Bien, entonces una vez dicho esto, vamos a arrancar de nuevo, vamos a seguir explicando la parte de separadores, y ya por último, ver la parte de tanques de batería, y ya con eso terminaríamos la clase por hoy, para ya la semana que viene ver toda la parte de la unidad número 15, que es cortita, pero que prefiero que la veamos en otra clase para que no se nos extienda mucho ahora y tengamos también esto un poquito más claro. Bien, esto que ven acá es un separador horizontal bifásico. Yo les voy a explicar todas las partes que posee un separador y cómo funciona cada parte, cómo realiza la separación, para el ejemplo este del separador bifásico. Pero un separador trifásico, o uno vertical o uno esférico, todos funcionan igual, ¿bien? Por dentro todos funcionan relativamente parecido, ¿sí? Vamos a tener una zona de separación primaria en el separador, que es la zona donde entra el fluido, ya la vamos a ver bien en detalle. Después una zona de separación secundaria, que es, vamos a tener una zona de gas y una zona de acumulación de líquidos. Y ya por último la zona de extracción, en donde vamos a tener la parte de la extracción de niebla, que ya vamos a ver lo que es, y la parte de extracción de los líquidos, ¿sí? En el caso de un trifásico, en vez de tener una sola extracción de líquido, tengo dos, porque por una sale el agua, por la otra sale el petróleo. ¿Bien? Perfecto. Arrancamos. Voy a ir explicando cada sección en particular, ¿sí? Y ustedes me van a ir, prepárenme si tienen alguna duda, como siempre. Bien, la sección de separación primaria es básicamente el ingreso de fluido desde las cañerías o el manifold de ingreso a batería al interior de los separadores. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Como concepto general, para obtener una buena separación, y cuando digo buena separación, estoy hablando de que el petróleo no tenga mucho gas ni agua, y que, digamos, que los fluidos no estén tan contaminados entre sí,
sino que estén bien diferenciados. Para obtener una buena separación, yo necesito que dentro del separador, si bien hay altas presiones, puedo mantener el fluido lo más quieto posible y eso es lo que ahí me provoca que se separen por acción de la gravedad. Mientras más quieto esté, mejor se va a separar. Bien, ahora ustedes imagínense el fluido entrando al separador sin ninguna barrera y que golpee directamente al fluido que está quieto dentro del separador. ¿Qué va a hacer? Y me lo va a agitar. Y esa agitación va a generar que el fluido se reemulsione, es decir, se va a empezar a generar una emulsión nuevamente y no es la idea, porque la idea es haberla roto para yo ahora poder separar lo mejor que pueda. Bien, si yo no tengo una zona de ingreso controlada del fluido, hago un desastre porque voy a perder todo el trabajo que ya hice, porque se me va a mezclar todo el fluido otra vez. Es por eso que en el caño de ingreso, ¿sí?, en la zona de ingreso al separador, se coloca lo que nosotros conocemos como deflector. ¿Sí? Acá está escrito el deflector. Todos estos esquemas que ustedes ven acá son deflectores de distintos tipos. Vamos a centrarnos más que nada en los angulares o en los de placas. Este deflector ciclónico ya lo voy a explicar para cómo se usa, pero prácticamente no se utiliza. Pero bueno, vamos a ver para qué sirve el deflector. Yo siempre lo explico con el deflector angular porque es el que más se entiende, ¿sí? Este es el deflector angular de la plancha deflector, ¿sí? El fluido viene por acá, ¿sí? Quiere ingresar al interior del separador y lo primero que hace es encontrarse con una placa metálica, ¿sí? Al chocar con esta placa metálica, lo que hace es bajar y cambiar mucho su dirección de movimiento. ¿Qué pasa? Este cambio de dirección de movimiento que vemos acá, que es bastante brusco, o sea, bastante grande el cambio, esto genera una liberación de energía. Por lo tanto, cuando este cambio de velocidad brusco, cuando este cambio de dirección brusco se genera al chocar con el deflector, parte de esa energía que venía en el fluido, que venía con mucha presión y con mucha velocidad, es liberado en el choque mismo con la placa. Entonces, al liberar esa energía, el fluido desciende su velocidad, ¿sí? Y además, al descender su velocidad, permite desprender mucha cantidad de gas, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito esto del deflector, es un elemento metálico que sirve para que el fluido choque contra el elemento. ¿Bien? Al chocar contra el elemento, el fluido desprende parte de la energía que tiene y eso hace que disminuya mucho su velocidad. Y además, al desprender energía, lo que tiende a hacer también es a desprender gas. Por lo tanto, fíjense que matamos dos pájaros de un tiro. Es decir, bajamos la velocidad del fluido y evitamos emulsiones y además empezamos ya a separar las fases, al menos la gaseosa de la líquida, que es lo que más nos terminaría preocupando. ¿Bien? Yo les expliqué el ejemplo de la placa o la plancha deflector angular que ven allí. También tenemos codos de 90 grados, como ven acá. Tenemos placas similares a esta, pero circulares, como ven acá, ¿sí? Placas rectas, multiplacas, que este es el más eficiente de todos, es el que más se utiliza. El fluido entra por acá, e ir entrando va chocando con las distintas placas y va saliendo hacia los costados, ¿sí? Entonces esto hace que disminuya muchísimo su velocidad. Y ya por último el ciclónico, que, disculpen la palabra, pero es una porquería, no sirve para nada, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Funciona como una especie de secarropas, para que ustedes se den una idea. El fluido entra, ¿vieron? Cuando les expliqué el desarenador y el desarcellador en la parte de perforación para el control de sólidos, esto es igual. El fluido entra de manera cruzada al deflector, empieza a dar vueltas y al dar vueltas genera un ciclón en donde el gas termina saliendo por acá y el líquido cae hacia la parte inferior. La idea es buenísima, la idea es muy buena, pero en la práctica es muy mala, no funciona, no genera una buena separación y se termina mezclando mucho el fluido nuevamente. Entonces, si bien existe el deflector ciclónico, no es el más usado. El más usado
es la multiplaca que ven acá, o placas múltiples, como le quieran llamar. Este sería. El más usado genera un gran cambio de velocidad, por lo tanto, grandes pérdidas de presión, eso a veces puede ser un poquito perjudicial, pero en estos casos no molesta tanto porque lo que yo quiero es disminuirle mucho la velocidad al fluido para que no me genere turbulencia. Fíjense, acá dice, no debe generar turbulencia. Si a mí me genera turbulencia o agitación del fluido, no me sirve, ¿sí? Está muy mal hecho el sistema de separación primaria. Bien. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profe, entonces el ciclónico sería como un sistema centrífugo, por lo que entiendo. Exactamente, sí, sí, funciona por fuerzas centrífugas. No da vueltas el ciclón, ¿eh? Lo que da vueltas es un sistema estático, digamos, está quieto, pero el fluido al entrar tangencial, fíjense que acá la entrada, espera un momento, acá la entrada de fluido no está acá en el medio, ¿sí? Fíjense que está en un costadito y eso hace que el fluido al entrar gire por todo el tambor, digamos, ese que tenemos y genera una fuerza centrífuga al fluido mismo, ¿bien? Pero sí, es un sistema centrífugo. O sea, entra el líquido a presión Sí, señor. por ese reflector, Deflector. haciendo de que el mismo fluido haga el Sí, sistema centrífugo para miércoles. sí, mire, así. Sí. Si lo veo desde arriba es así, ¿sí? El fluido entra por acá, choca contra todas las paredes y empieza a hacer un ciclón. Al hacer el ciclón, a ver, Método embudo. exactamente, se forma una especie de embudo, una especie de tornado que el gas Ah, sale por la parte central hacia arriba, mientras que el líquido cae por los costados. ¿Bien? No, el concepto es muy general lo que le estoy explicando, porque todos, profe, no entendí sí, esa parte del gas eso es lo que le que iba a dijo ahora explicar, al último. eso es lo que le iba a explicar, miren, siempre los ciclones, los tornados, todas fuerzas centrífugas generan en la parte central una zona de baja presión, ¿bien? Siempre. Sí, ¿Bien? en el centro. Exactamente, siempre en la parte central, vieron que cuando yo hago correr el agua, ¿sí? En una bacha, vieron que se forma un embudito y en la parte central no tengo agua, ¿sí? Por lo Giran general. hacia Bueno, la izquierda. eso es por el sistema de baja presión. Al no tener fluido en esa zona, se genera baja presión y lo que hace es chupar el gas y lo saca por la parte de arriba, ¿sí? Si nosotros vemos el embudo de costado, acá tenemos el centro de baja presión, el gas es succionado y sale hacia arriba, mientras que el líquido cae por acá por los costados. Similar a lo que pasa con el control de sólidos, el desarenador, desarcillador y todo ello. Ujú. ¿Sí? Ahora sí entendí. Siempre tengo baja presión en la parte de adentro, siempre, en un ciclón, en un tornado. Es algo físico, digamos. Como todo el fluido y toda la zona de movimiento está en la parte externa, en la parte central está todo tranquilo y suele bajar un poco la presión. ¿Quedó más o menos? Ahora sí entendí, profe. Buenísimo, Sí. buenísimo, buenísimo. ¿Viene alguna otra duda? Yo no, profe. Bien, seguimos. Entonces, no estoy viendo el chat, pero ahí lo vi, no hay nada. Bueno, si tienen alguna duda, también me lo pueden preguntar por ahí. Bien, una vez visto la sección, digamos, de separación primaria, que es la parte central, vamos a ver la sección de separación secundaria, que ya sería prácticamente el resto del separador, pero que lo dividimos en dos partes. En una parte de gas, ¿sí? Y en una parte de líquidos. Primero vamos a ver la parte del gas. ¿Qué pasa? En la zona de separación primaria, como dije, el fluido al chocar con esas chapas
genera un cambio de velocidad y eso me desprende gas. Pero el gas que me desprende no sale perfecto, no sale gas puro, ¿sí? El gas suele también ir o levantarse con pequeñas gotas de líquido. Y esto lo que genera es una niebla, ¿sí? ¿Vieron la neblina? La neblina que ustedes han visto en las rutas seguramente, o en las calles, ¿bien? O en las épocas donde empieza a haber mucho rocío, que se ve una pequeña niebla o neblina. ¿Qué es la neblina que ustedes ven en las calles? Es aire que me está levantando pequeñas gotas de agua, ¿sí? Por eso, cuando uno sale y hay neblina, se suele mojar un poco, ¿sí? Es por eso, porque hay pequeñas gotas de agua en el ambiente. Acá también se forma una niebla, pero no solamente tiene gotas de agua, sino que también puede tener, obviamente, gotas de petróleo, y en vez de haber aire, es gas de petróleo, es metano, propano, ¿sí? Etano, todos los gases derivados del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo retirar el gas así como está, con todas esas gotas de líquido, y no puedo, porque la función del separador es separarme las fases. Y si yo saco un gas con líquido, no me separo nada, ¿se entiende? Sí, ustedes me van a decir, bueno, pero no es lo mismo que lo que entró. Por supuesto que no es lo mismo, pero la separación no es correcta. Siempre tenemos que tratar de sacar del separador el gas lo más seco posible, por así decirlo, y sin tanto líquido. Al igual que el líquido, no lo puedo sacar lleno de gas porque está mal a mí. ¿Bien? Entonces, cuando se genera esta niebla, que siempre se genera, yo tengo que ver si a la salida de gas tengo mucho líquido o no. En caso de tener mucho líquido, que es bastante común, lo que se hace es colocar un sistema de baffles o baffling, que también se llama, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es el baffling? Básicamente consiste en colocar una serie de baffles que van a evitar que los líquidos que van en la neblina salgan por la parte del gas. ¿Pero qué es un baffle entonces? Un baffle es una chapa metálica, que en este caso suele ser, digamos, semicircular, sería así como estoy dibujando acá, más o menos, ¿sí? Semicircular, y que tiene unas pequeñas ranuras. Esta placa, como dije, es metálica. ¿Por qué tiene unas pequeñas ranuras? Porque por las ranuras va a pasar el gas, mientras que las pequeñas gotas de líquido van a quedar pegadas en la placa metálica. Cuando las gotas de líquido son muy chicas, se forma como una especie de rocío en la superficie de la placa. Pero cuando esas gotas empiezan a aumentar su tamaño, porque otras gotas de petróleo o agua las van tocando y se va armando cada vez más grande la gota, va a llegar un momento en el que la acción de la gravedad va a surtir su efecto y va a hacer que estas gotas caigan hacia la zona inferior del separador, que es la que tiene el líquido. Con esta simple modificación mecánica que yo le puedo hacer al separador, es decir, con la instalación de los baffles, ya mejoro una barbaridad, pero una barbaridad, la zona de extracción de gas. ¿Bien? Ya colocando estos baffles puedo sacar un gas prácticamente seco, es decir, con poco contenido de líquido, que es lo que a mí me interesa, sacar un gas sin tantos líquidos. ¿Bien? Además, es importante resaltar lo que les mencioné en la clase anterior, y es básicamente cómo funciona el sistema de separación, que se da en los separadores más que nada horizontales, y es que el gas siempre le roba pequeñas partículas al líquido, mientras que el líquido le roba pequeñas partículas al gas y se van intercambiando partículas entre ellos para tratar de limpiarse entre sí. El gas retira los gases del líquido, mientras que el líquido retira los líquidos del gas. ¿Bien? Se van sacando constantemente moléculas para tratar, digamos, de limpiarse entre sí. La velocidad a la que el fluido tiene que moverse por el separador para que esto surta un buen efecto es lenta, ¿sí? Si yo meto el fluido y a los 5 minutos lo estoy sacando y no me funcionó, ¿sí? Por lo general, cuando el fluido entra al separador y se empieza a mover, ¿sí? Mover y a salir por las dos partes, líquido y gas, ¿sí?
ese proceso suele tardar más de 12 horas. ¿Bien? Así que imagínense lo lento que se mueve el fluido dentro del separador. ¿Esto es malo? A ver, es malo en cierta manera porque nosotros no podemos tratar la producción de manera muy rápida, pero es completamente necesario. Si yo no moviese el fluido a una velocidad baja, ¿bien? Lamentablemente la separación es asquerosa, ¿se entiende? Muy, muy mala. No me sirve separar así. Yo no puedo hacer que la producción entre al separador y recién venga a salir a los 5 minutos porque la separación es muy mala. Si bien sí, lo hice rapidísimo. Sí, lo hiciste rapidísimo, pero de una calidad deplorable, de una calidad muy, muy mala. Bien, hay que respetar ciertos estándares de calidad, siempre. Cuando yo digo que el fluido entra y recién sale a las 12 horas, no quiere decir que el fluido entra, le dejo de meter fluido, espero 12 horas y lo saco. No, 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 no. Va entrando fluido constantemente y va saliendo fluido constantemente y ese proceso tarda alrededor de unas cuantas horas, ¿sí? Tal vez no son 12, tal vez no tengo una emulsión tan fuerte y lo puedo hacer en 5 o 6 horas. Bueno, buenísimo. ¿Bien? Pero por lo general son valores más grandes, ¿sí? Mediodía, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, fíjense que el tamaño de los separadores debe ser lo suficientemente grande como para poder seguir recibiendo producción y a su vez seguir sacando producción. ¿Eso quedó más o menos claro? Sí, profe. Eso también va dependiendo el tipo de petróleo. Sí, sí, por supuesto. Eso depende de un montonazo de cosas. Bueno, yo sé calcular los separadores, pero no les hemos puesto a ustedes cálculos matemáticos en el cursado porque la idea es que sea una pequeña introducción a todo el mundo petrolero, pero sin entrar en mucho detalle. Ya hay que tener también conocimientos de matemática bastante importantes. Pero, Tampoco, tampoco es una ingeniería o una claro, tecnicatura. exactamente. Ingeniería viene por ese lado. La idea es aprender a calcular todas estas cosas. Un separador va a depender de toda la producción que tenga que recibir, de la presión de trabajo, va a depender del tipo de petróleo, de la cantidad de agua, del porcentaje de sales, ¿sí? Es decir, todo el proceso de separación depende de un montonazo de cosas, ¿bien? Entre ellas, tipo de petróleo. Y cuando digo tipo de petróleo me refiero a qué densidad posee, qué viscosidad tiene, etcétera, etcétera. Ujú. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Seguimos? Buenísimo, seguimos entonces. Bien, dentro de la separación secundaria, como habíamos dicho, también tenemos una zona en donde va a estar el líquido. El gas está en la parte superior y los líquidos están en la zona inferior. Y entre sí los líquidos también tienden a separarse, petróleo y agua. Repito, tanto el bifásico como el trifásico, los dos, pueden separar dentro suyo agua y petróleo. El problema es que en la salida, en el bifásico, yo no tengo una cañería específicamente para el petróleo. Por lo tanto, salen los dos líquidos juntos. ¿Bien? Pero por dentro se tienden a separar por acción de la gravedad, porque la gravedad yo no la puedo contrarrestar. ¿Sí? Prácticamente no existe método para poder contrarrestar la gravedad. Inclusivemente los aviones, que nosotros vemos volando, que podríamos decir, "Ah, superan la gravedad". No, ellos necesitan una fuerza constante desde abajo que los mantenga levantados. ¿Sí? O sea, no existe algo que permita anular la gravedad. No, no, al menos el humano todavía no lo ha descubierto, es imposible. Así que acá también la gravedad hace su trabajo, que es separar las cosas. ¿Bien? Lo más liviano arriba, lo más o menos liviano en el medio y lo más pesado abajo. ¿Bien? Perfecto. La zona de acumulación de líquidos como tal no tiene, digamos, gran trabajo, como digo, se separa por gravedad y a su vez los líquidos entre sí y también con el gas tienen este proceso que les mencioné hace rato de irse robando o irse quitando moléculas entre sí, ¿sí? Como que se fueran limpiando entre sí. Por eso también, obviamente, el líquido tiene que avanzar de manera lenta como lo hace el gas. Y tanto el gas como el líquido avanzan de manera muy, muy moderada a una velocidad baja,
dentro del separador. Pero el líquido también trae algunos problemas. Y es que el líquido, a diferencia del gas, que es compresible, en el gas, si yo le doy presión, no pasa nada, el gas se achica y listo. ¿Bien? A medida que yo le doy más presión, achica su volumen. Pero al líquido no le puedo hacer eso. Si yo al líquido le doy presión en un lugar encerrado, hay un momento en el que o va a reventar el espacio, ¿sí? Porque el líquido no puede cambiar su volumen, está restringido respecto a eso. Entonces, ¿qué problemas trae el líquido en función de esto que les estoy mencionando aquí, incompresible? Primero que nada, oleaje. ¿Sí? Es decir, cuando acá está entrando el fluido, ¿sí? Por más que ingrese a una baja velocidad debido al deflector que lo tenemos acá, cuando cae en el líquido y me genera un pequeño oleaje. ¿Por qué? Porque empieza a transmitir todas esas fuerzas y toda esa presión con la que venía o la que le quedó después del choque con el deflector. Pero sigue teniendo un poquito de fuerza, un poquito de presión, por lo tanto me genera un pequeño oleaje, que a veces es muy grande. ¿Qué pasa con el oleaje? Dos grandes problemas. El oleaje, no sé si ustedes sabían, pero las olas no son solamente superficiales, sino que en las partes del interior del líquido también habría un oleaje. Por lo tanto, se me va a empezar a mezclar el líquido. Cuando yo digo líquido, estoy hablando de agua y petróleo, que son los dos fluidos que no se me tienen que mezclar. ¿Sí? Entonces, el oleaje, primer problema, me mezcla de nuevo los fluidos. Y segundo problema, me genera una capa que va a ir variando de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando el gas le quiera quitar moléculas al líquido y cuando el líquido le quiera quitar las moléculas al gas, no va a poder porque se está moviendo toda la interfase que se llama, toda la línea esta de contacto que tienen entre sí. Y mientras más movida está, y mientras más se agite, y menos es el trabajo de extracción que va a poder hacer cada fluido. Entonces los oleajes, malos, totalmente malos, ¿sí? No pueden estar en los separadores. ¿Cómo lo evito? Con rompeolas, ¿sí? Yo no sé si ustedes alguna vez han visto algún rompeolas, pero básicamente es una placa metálica que, esperen que borre un minutito, como ven acá se instala a lo ancho del separador y fíjense que no llegan ni hasta arriba ni hasta abajo. Entonces, ¿qué hace la placa? Cuando viene un oleaje y choca con la placa, esta placa de acero absorbe toda la energía y no deja que el oleaje se propague para este lado. El líquido pasa por acá abajo, bien, por lo tanto el oleaje desaparece prácticamente, mientras que el gas pasa por acá arriba y tampoco interfiere mucho en las presiones del gas. Entonces, los rompeolas son un método muy simple para poder evitar el oleaje en cualquier tipo de zona de acumulación de líquidos. Es más, los camiones cisterna, que ustedes probablemente han visto, los de combustible, los de agua, cualquier camión cisterna, dentro tiene rompeolas. ¿Por qué? Porque el camión va andando y de repente tiene que frenar, y cuando frena, toda la masa de líquido se le va para adelante, ¿sí? Y eso genera esfuerzos adicionales que en muchos casos puede hacer que el camión siga avanzando por inercia y pueda producir algún tipo de accidente o algo por el estilo. Para evitar esto, se le colocan rompeolas, ¿sí? Y ya está. Con eso es suficiente. Eso ya me anula cualquier tipo de esfuerzo provocado por las olas o por el oleaje. Bien, otro problema del líquido es la espuma. Cuando nosotros tenemos un petróleo muy viscoso, suele generar problemas para liberar el gas. Básicamente, cuando el petróleo es muy viscoso, al gas le cuesta mucho viajar por su interior, entonces no se libera, tiende a no liberarse. Y en vez de liberarse, genera una pequeña espuma en la parte de arriba del petróleo. Cosa mala, porque la espuma significa que el petróleo me está agarrando el gas y no me lo deja sacar, no me, deja, digamos, no me permite sacarlo de su interior. Se forma una espuma, ustedes supongo que han ido a las orillas de algún lago o algún río, ¿vieron la espuma? Esta que forma la piedra pómez. Bueno, es parecida, un poquito más densa y más oscura, porque es de petróleo, pero es una espuma en fin, ¿sí?
¿Qué puedo hacer para colocar o para evitar la formación de espuma? Coloco rompeespumas, que se llaman, que son placas como estas que ven acá abajo, pero ahora en vez de estar a lo ancho, están a lo largo. Sí, son parecidos a los rompeolas, pero están a lo largo. Por lo tanto, no impiden el oleaje, pero sí impiden la formación de espuma. ¿Cómo lo hacen? Cuando se empieza a formar la espuma, ¿sí? La espuma va a tender a subir por las orillas de la estructura metálica y eso genera que las pequeñas burbujas que están dentro de la espuma se rompan y me liberen el gas. Entonces, de esa manera, muy simple, se evita la formación de espuma. ¿Sí? Estos son los principales problemas que se dan respecto del líquido en la zona de separación secundaria. ¿Sí? Como digo, el oleaje es bastante problemático, lo soluciono de manera muy simple con los rompeolas, y los rompeespuma también son, digamos, algo que no quiero, o sea, la espuma es algo que no me interesa en lo más mínimo porque el líquido se termina quedando con mucho gas y a la larga la separación es muy mala. Entonces para eso coloco rompeespumas. ¿Sí? Muy simple. ¿Eso se entendió? Bien, buenísimo. Estimo que se entendió. Y ahora pasamos a la zona de extracción, ¿sí? Es decir, la última parte, si me permiten volver, sería esta parte de la zona de extracción, en donde tenemos la extracción de los líquidos y la extracción del gas por el otro lado, extracción de niebla que también se llama. Ah, fíjense, dato curioso. Vieron que yo les dije, bueno, los separadores bifásicos tienen 2 salidas nomás, pero este tiene 3 salidas, fíjense, acá hay una, acá hay otra y acá hay otra en el medio. ¿Para qué será la salida del medio? Eso es una purga, ¿sí? Siempre, además de las salidas, tenemos una purga, que sirve para poder eliminar cualquier residuo líquido o gaseoso en su defecto que haya quedado dentro del separador, para cuando la gente vaya a ingresar a limpiarlo, porque se ingresa por esta parte. ¿Ven? Acá hay una pequeña boquilla bridada, la gente se meta por ahí y lo limpia. ¿Bien? Se limpia a mano, el separador se limpia a mano, siempre. Entonces, si ustedes ven 2 salidas más la purga, es bifásico. Si ven 3 salidas más la purga, es trifásico. Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la zona de extracción de líquido, en primer lugar. ¿Qué pasa con el líquido? Bien, cuando yo abro una válvula y el líquido empieza a salir por un pequeño orificio, se forma lo que les dije hace ratito que pasaba con cualquier bacha o con cualquier lavamanos, ¿sí? Cualquier zona de drenaje de agua. ¿Qué es lo que pasa? Y el agua empieza a girar, empieza a girar y forma un pequeño vórtice. Y ese vórtice en la parte central genera succión, ¿sí? Tiende a succionar el fluido, de forma tal que cuando yo estoy sacando de esta zona el líquido, ¿sí? de esta parte, el líquido sale por acá, esto me genera un vórtice, ¿bien? Y el vórtice tiende a que el fluido vaya por acá, pero esta parte está vacía. ¿Y qué hace? Me genera succión y me chupa parte del gas, ¿sí? Me chupa parte del gas. ¿Yo quiero gas en el líquido? No, no quiero gas en el líquido. Así que este vórtice me complica la vida. ¿Cómo lo soluciono? Con un rompevórtices. ¿Qué es un rompevórtice? Es una pequeña malla metálica como la que viene acá, ¿sí? En la imagen que ahora voy a agrandar. ¿Es eso que ven ahí? Como un pequeño alambrado metálico cuadriculado chiquito, muy chiquito. Entonces cuando el fluido quiere, perdón, cuando
el fluido quiere pasar por acá y se empieza a generar este vórtice que yo no deseo, al empezar a girar el fluido, o sea, el líquido, va a toparse con todos estos alambres y al final se va a obstruir la formación del vórtice. Es decir, el alambre, esa malla metálica, me rompe el vórtice y no deja que se genere. ¿Bien? Muy, muy simple. No existe otra manera de evitar los vórtices porque la generación del vórtice, es decir, el vórtice nace por un efecto propio de la rotación de la Tierra. Es decir, para que no haya un vórtice yo debería parar la rotación de la Tierra. Eso es imposible. ¿Sí? Entonces, la única manera es colocarle algún obstáculo al vórtice para que no siga creciendo y eso es la malla rompevórtice. Pequeño alambrado, muy simple, que se coloca justo en la salida del líquido. Pero la zona de extracción de niebla, que es la parte de arriba, la zona de extracción de gas, en realidad, también a veces es problemática. ¿Por qué? Porque si bien yo dije que los bafles, que habíamos mencionado hace rato, esos semicírculos con pequeños orificios para que pase el gas, pero no el líquido, esos bafles, si bien funcionan bien, el funcionamiento es bueno, no es ideal. Entonces, no me saca el 100% del líquido que me lleva el gas. Parte del líquido sigue avanzando, más que nada las gotas muy chiquitas que pueden pasar justo por las pequeñas rendijas que tiene el bafle, ¿sí? Pequeñas rendijas. Entonces, ¿qué tengo que colocar en la zona de extracción de gas? Fácil, un extractor. ¿Bien? Un extractor como los de cocina. ¿Ustedes han visto los extractores de cocina que tienen un pequeño ventiladorcito para poder eliminar todos los olores y el calor de la cocina? Bueno, es igual. Pequeño ventiladorcito, ¿sí? Hay veces que el ventiladorcito no se pone porque con la presión del gas ya es suficiente, pero la idea es que tenga una malla metálica como la que ven acá, ¿sí? Como esta. Entonces, cuando el gas quiere pasar por acá, al tener tanto metal, el líquido queda pegado en el pequeño alambrado, ¿sí? El gas pasa mientras que el líquido no. Y pasa lo mismo que con el bafle. Cuando la gota de líquido tiene el tamaño suficiente, cae por acción propia de la gravedad, ¿sí? Así de simple. No solo tenemos extractor de niebla con malla de alambre, sino que también tenemos extractores de placa. El extractor de placa tiene una serie de pequeñas plaquitas metálicas, como ven acá, con esta forma, y el gas pasaría en este sentido. Entonces, cuando el gas quiere entrar en las placas, va a tener que copiar la forma de las placas. Y al moverse tanto el gas dentro de estas plaquitas, hace que los líquidos vayan quedando pegados en las paredes de la placa, de manera tal que cuando las burbujas sean lo suficientemente grandes, perdón, las burbujas no, las gotas sean lo suficientemente grandes, terminen cayendo hacia la zona de acumulación de líquido. El tema de la extracción es bastante importante porque si yo tengo una extracción de líquido con mucho gas, ha salido mala la separación, y viceversa también, es decir, si yo tengo mucho líquido en la zona de gas, la separación es mala. Y a veces colocando un pequeño extractor soluciono muchísimo estos problemas que les estoy comentando. Bien, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, le hago una consulta. ¿Puede ser de algún otro material las placas esas? Es probable que sí, pero lo más común es que sean metálicas. ¿Por qué? Porque el metal tiene... ahí leí el chat, buenísimo que se entendiera. El metal tiene un coeficiente de enfriamiento, vamos a decirle, bastante elevado. Es decir, el metal genera, por lo general, al estar un poquito más frío que el resto de las superficies, genera que automáticamente la burbuja quede ahí pegada y eso favorece un poco la separación de la niebla. Pueden haber de otros materiales, ¿eh? Yo realmente no los he visto, pero probablemente hayan. Hoy en día estamos en la época de los plásticos, así que es muy probable que hayan placas plásticas.
Eso es. Claro, ¿sabe por qué le pregunto? Porque por lo que está diciendo usted, yo sé que hay unas placas, ¿cierto? Mayormente la usan en las bodegas cuando se hace el filtrado del vino para sacar la borra. Se pone unas placas, ¿cierto? Que son como tipo un cartón, que no sé cuánto puede ocupar, no, 3, 4 filtrados, creo, y después se tiran. Y es como si fuese telgopor con poliéster y otro metal más, ¿cierto? Y eso lo usan bastante. Bueno, pero la bodega es una cosa y el petróleo es otra. Claro, lo que pasa es que tenga en cuenta que eso que usted me dice es un filtro, y el filtro sí o sí necesita. ¿Qué pasa con los filtros? Los filtros por lo general son elementos porosos. ¿Por qué? Porque necesitan, porosos y permeables también en algunos momentos, porque necesitan absorber parte de los contaminantes. Bien, esto no absorbe nada. El agua se pega en la placa, pero termina cayendo hacia la zona de acumulación de líquido. Pero como le digo, es muy probable que hayan de otros materiales. Y repito, estamos en la época de los plásticos, por lo tanto, plásticos es probable que haya, ¿sí? Muy probable. Cuando usted dice tergopor, ¿sí? O tergopol, no sé bien cómo es el nombre, es un plástico, así que eso también sería un plástico, por ejemplo. Claro, sí, sí, porque ese, por ejemplo, en ese filtro, cuando mi vieja trabajaba en la bodega, eh, varias veces he ido, y estaban filtrando, sacaban las placas esas que ya tenían el último filtrado y le ponían placas nuevas, eran como si fuesen, ¿vio los filtros de aire de los autos? Sí, sí, cuando me lo estaba Bueno, era explicando, supuse que era parecido a eso, sí, sí. claro, es como eso, pero que es ancho, un poquito más largo, Claro, bueno, y finito, pero como le digo, la borra, por ejemplo, en ese caso, se agarra, se pega y después lo que es el vino queda, no se nota o sea, no queda nada de borra, por eso preguntaba si podía ser también de ese material. sí, 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 tal cual. Como le digo, es muy probable que haya otros materiales. Ujú. Bueno, muchas gracias, profe. No, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? Bien, buenísimo, seguimos entonces. Dentro de todos los separadores, ¿sí? Trifásicos, bifásicos, horizontales, verticales, esféricos, ¿sí? Cualquier tipo de separador posee obviamente unos sistemas de control y también unos sistemas de seguridad. Esto siempre es así. Primero que nada, ¿qué tenemos que controlar nosotros? Como dije, al separador está entrando constantemente fluido y yo tengo que irlo sacando también de a poco, ¿sí? Entonces, hay básicamente dos unidades o dos elementos que tengo que controlar. En primer lugar, la cantidad de líquido, que siempre lo controlo midiendo los niveles de líquido. Y luego la cantidad de gas, que siempre lo controlo midiendo las presiones. ¿Cómo mido el nivel del líquido? Simple, con un flotante. ¿Vieron como los flotantes que tienen los tanques de agua de las casas? O las mochilas de baño, ¿sí? De los inodoros. Es igual, es un sistema de flotante, con la diferencia que tiene unos pequeños sensores, ese flotante, que mandan información a una válvula, en realidad a un PLC, que es como un microprocesador, procesa la información que recibe y en función de eso dictamina si la válvula de salida de líquido tiene que abrirse o tiene que cerrarse. Entonces, de esa manera
se va abriendo y cerrando constantemente la válvula de manera automática y se puede liberar fluido manteniendo siempre el nivel constante, ¿sí? Mientras que para el gas es más o menos lo mismo, pero en vez de tener un flotante, lo que se tiene es digamos, un sensor de presión, un manómetro, también llamado. A través del manómetro, este manómetro va a enviar todos los resultados hacia un PLC y el PLC va a determinar cuándo se tiene que abrir la válvula y cuándo se tiene que cerrar. Es importante tener en cuenta que la presión es la medida o es el elemento entre estos dos, tanto en nivel como en presión. La presión es la más peligrosa. Si el sistema de medición de nivel a mí me falla, no tengo problema porque va a empezar a entrar líquido y cuando el separador se llena de líquido, ya está, no va a seguir entrando más nada y tampoco va a reventar, es muy poco probable que reviente por presiones de líquido un elemento como un separador. Ahora bien, cuando a mí se me rompió el medidor de presión del gas, estoy en un problema, porque el gas puede seguir acumulando presión prácticamente de manera infinita hasta que revienta el separador. Por lo tanto, la presión es un tema muy delicado. Y es por eso que existen dos sistemas de seguridad para evitar reventones en los separadores. Bien. El primero es el que se conoce como válvula de alivio de presión. La válvula de alivio de presión es muy similar. ¿Vieron las ollas a presión? Las viejas, que tienen una pequeña válvula que se levanta en la parte central de la tapa. Bien, es básicamente así la válvula de alivio de presión. Es una pequeña pesa, ¿sí? Que por ejemplo tiene 5 kilos. ¿Sí? Supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el detector de presión del sistema de control no funciona y se excede cierta presión, lo que hace es, esa pesa, como tiene mucha presión por abajo, se levanta y deja liberar parte del gas y de esa manera no se acumula presión en el separador. Pero como dije, estas válvulas de alivio de presión, cuando el aumento de presión es muy grande, no surten efecto, sino que suelen quedarse trabadas. ¿Bien? Básicamente es por un pegamiento diferencial, una cosa muy extraña que se da con las presiones, y el sistema mecánico se suele quedar trabado. Entonces, ¿qué pasa? Va a seguir acumulando presión en el separador. Y es por eso que existe el disco de seguridad. Y para que se den una idea, es una pequeña tapita que tiene el separador que cuando se alcanza cierta presión, esa tapita revienta, esa tapita se rompe y permite liberar todo el gas con toda esa presión al ambiente. ¿Es contaminante? Sí, es contaminante. ¿Bien? Si alguno lo pensó muy bien, eso es contaminante porque yo lo que hago es liberar toda la presión con el gas a la atmósfera, pero siempre eso va a ser menos contaminante a que me reviente un separador y en reacción cadena empiecen a reventar todas las otras cosas. Cuando quiera acordar, tengo un yacimiento lleno de petróleo con muchísimo más gas liberado hacia la atmósfera. Entonces, es un riesgo, digamos, que es conveniente aceptar en estos casos. Como digo, solamente es importante colocar sistemas de seguridad para la presión, porque es el más complicado. El nivel, si se me desajusta un poquito o si no anda el flotante, no hay problema, realmente no hay problema. El problema se da con las presiones. Por eso tiene dos sistemas de seguridad. La válvula de alivio de presión, y si no anda la válvula de alivio de presión, tengo el disco de seguridad que está calibrado a una presión un poquito más alta. Entonces cuando se llega a esa presión, el disco de seguridad se rompe y ya está. Listo, me liberé la presión. Es muy difícil que el disco de seguridad no se rompa, ¿bien? Porque está fabricado justamente para eso, está fabricado para soportar ciertas resistencias, a cierta presión, pasando esa presión se rompe, como cualquier elemento en el cual yo lo expongo a una presión que no soporta. Y ya hablando un poquito de las amenazas de los separadores, son bastantes, ¿bien? En primer lugar, la espuma, las emulsiones muy estables, todo eso genera una mala separación. La corrosión, obviamente, como todo elemento metálico, se va a oxidar.
yo le puedo colocar ánodos de sacrificio, no hay problema. Los hidratos de gas, recordemos que eran esos pequeños cristales de agua que tenían gas en la parte interna, se pegan en las paredes del separador, al igual que las parafinas, y eso provoca que disminuya el espacio dentro del separador y que su funcionamiento se vea afectado por eso. Y ya después sólido en suspensión, que básicamente producen lo mismo que la parafina y que el hidrato de gas. Me limitan el espacio de trabajo. Después hay dos indicadores que son importantes, que es el flasheado y el soplado. ¿Qué es flasheado? Es cuando yo encuentro líquido en la salida de gas. ¿Qué es soplado? Lo contrario, cuando encuentro gas en la salida de líquido. Cuando la salida de líquido está soplada, es decir, que tiene gas, la separación es mala. Por lo tanto, me está indicando que mi separador está funcionando mal, algo le pasa. Puede que la malla antivórtice no esté andando bien, puede que no le haya colocado un rompeolas, hay miles de cosas, puede que haya calculado mal el separador, ¿sí? En esos casos se debe abrir el separador, ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y encontrar una posible solución. Y con el flasheado pasa lo mismo. Si yo encuentro que la salida de gas está flasheada, es decir, tiene líquido, la separación es mala. Estos fenómenos pueden presentarse los dos juntos o uno solo de los dos. Bien. Que se presente uno solo de los dos es mejor a que se presenten los dos, porque quiere decir que, por ejemplo, si encuentro flasheado, es muy probable que solamente los sistemas de la zona de gas estén funcionando mal, como por ejemplo los baffles o la extracción de niebla. Pero si aparecen los dos juntos, estoy en problema porque realmente no sé qué es lo que está pasando. Podría fallar cualquiera de las partes del separador. Bien, y eso fue todo separadores. Queda la parte de tanques. Queda la parte de tanques, que la vamos a empezar a ver ahora. ¿Sí? ¿Cómo venimos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Buenísimo. Bien, tanques. Bueno, miren, dentro de batería hay varios tanques. En primer lugar tenemos una zona de tanques de almacenaje, que son los que van a almacenar el petróleo antes de ir hacia la zona de la planta de tratamiento de crudo. Después tenemos el tanque cortador, que es el más importante de todos los tanques que vamos a ver ahora en esta parte. Y ya después los tanques de control, que son muy parecidos a los tanques de almacenaje, con la diferencia que son un poquito más chiquitos, nada más. Son más chicos. Claro. ¿Por qué son más chicos? Porque reciben de un solo pozo a la vez. ¿Se entiende? Entonces, ya con eso es suficiente. Son algo parecido a los de refinería. Los de control son más chicos todavía. Claro, no, pero yo digo los de almacenaje. Ah, los de Son almacenaje sí. parecidos a los. Sí, Claro, que sí. parecen los de crudo. Sí, sí, tal cual, son grandes. Son como. ¿Cuánto es que entran más o menos ahí? Y depende, ¿sí? Pero 30.000 metros cúbicos. 250. ¿250 qué? 250 qué. Eh, no, espere, profe. 25.000 metros cúbicos puede Sí, ser. Pues sí, hay uno de sí, los sí. tanques que dice 25.000 metros cúbicos. Sí, sí. Sí, hay otros de 30.000. Sí, sí. 30.000 metros cúbicos son 30 millones de litros, ¿eh? Para que se den una idea. Claro, porque, por ejemplo, los de crudo, acá al lado del puesto 7, no sé si conoces refinería. Sí, 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 conozco. Yo cuando usted va entrando al puesto 7, que es donde está la base de AESA, Sí, veo que están sí, están los tanques crudos, dicen 25.000 metros cúbicos, dicen. sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Y eso, profe, eso le hago una consulta. Es un pozo que están al lado, ¿cierto? Que almacenan agua. Ahora que me estoy acordando, que por ahí se nota en el invierno, se nota mucho, que sale humo. ¿Para qué lo utilizan? Ah, bien. Los pozos sumideros o pozos de inyección de agua los vamos a ver en la última unidad, la unidad 16. Por lo general Ujú. son pozos para poder inyectar el agua que no me sirve.
porque cuando yo saco agua que viene con el petróleo, o cuando ocupo agua para tratamientos industriales, el agua no sirve Sí, más, ¿sí? no, por la contaminación. Exactamente, yo no la puedo tirar ni acá, ni en un río, ni en un basurero, nada, porque contamina. Entonces lo que tengo que hacer es Níquel, meterla al interior plomo. de la tierra, meterla en algún tipo de roca que haya encontrado por allá abajo, y ya con eso evito las contaminaciones. Es muy probable que sean pozos inyectores de ese tipo. No, no sé, profe, porque sinceramente son piletones grandes, ¿cierto? No sé cuántos miles de litros habrán metido Sí, sí. adentro, pero más de todo en el invierno, ¿cierto? Cuando hace frío, se ve que sale vapor como si fuese agua caliente, Es como que sí, si es que el agua de un en pozo, caldera. por ejemplo, hablándoles de pozos petroleros, ¿sí? Ya dentro de refinería ocupan aguas, como se acaba de mencionar, que necesitan calefacción para, Tratada, exactamente. Es agua hidrotratamiento. que se utilizan para los tratamientos y por lo general van calientes. Pero en un pozo petrolero el agua que sale del pozo sale a la temperatura del petróleo, que suele rondar los 37 grados, 35, y cuando estamos en invierno, que hacen sus buenos 10 grados por ahí, contra 37 y el agua va a largar vapor. Eso, Ah, eso pasa siempre. En el caso de refinería, es muy probable que utilicen agua calentada para los tratamientos. ujú. O sea, ocupan agua caliente, digamos, no calentada, agua caliente. Bien, Sigamos. sí, seguimos. Con el tema de los tanques, básicamente un tanque, supongo que muchos de ustedes han visto un tanque de cualquier cosa, ¿eh? No estamos hablando solamente de tanques de petróleo ahora. Tanques hay de varios tipos, inclusive arriba de sus casas hay un tanque con agua. Así que eso es un tanque. Dentro de Ujú. los tanques de la industria petrolera, los podemos diferenciar en dos tipos de funciones. Su función primaria va a ser la de almacenar algo, ¿sí? Es decir, todos los tanques almacenan cosas. Por lo general son fluidos, ¿bien? Pero dentro de lo que es el mundo petrolero, podemos diferenciarlos también a través de sus funciones secundarias. Los tanques que nosotros vamos a ver en batería y en planta de tratamiento de crudo tienen tres funciones secundarias adicionales. Cada uno tendrá la suya, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, el tanque cortador, además de almacenar, permite deshidratar el petróleo, es decir, sacarle el agua al petróleo. El tanque lavador, además de almacenar, permite desalar el petróleo, es decir, retirarle las sales. Y el tanque de control, además de almacenar petróleo, permite controlar la producción, ¿sí? Entonces fíjense cómo cada tanque, además de almacenar, tiene una función secundaria que es propia de cada tanque, ¿sí? Dentro de los tanques tenemos, si los diferenciamos en su forma constructiva, es decir, cómo están diseñados y cómo están hechos, tenemos tres tipos de tanques. Los tanques de techo fijo, los tanques de techo flotante y los tanques de presión. Primero vamos a hablar un poquito de los tanques de techo fijo. Esa bestia que ven ahí, y digo bestia porque estas dos personas que están soldando están acá, para que se una idea del tamaño, Colegas. ¿sí? Es muy grande. Esto en Jo, yacimiento es muy poco probable verlo. Esto es una bestia de tanque, ¿sí? Esto es muy común en sí. refinería. Refinería tiene tanques enormes comparados con yacimiento. Claro, lo de crudo. Sí, sí, los de crudo son muy grandes. Por eso que yo le preguntaba recién a usted con el tema de los tanques si podían ser de 250.000 metros cúbicos. Sí, sí, podrían. Sí, podrían. O- Yo no recuerdo haber visto tan grandes en refinería, pero sí, pueden existir, ¿por qué no? Tranquilamente. Sí, claro, pues como le digo, yendo para el puesto 7, ¿cierto? Hay cuatro tanques
que son negros, negros, dice crudo, y ahí Sí. dicen, si no me equivoco, no sé si son, que dicen 25 o 250, Yo de pero son inmensos 25, como estos. de 25 y de 30 sí he visto. O sea, 25.000 y 30.000 metros cúbicos. Eso sí he visto. Que esos son los blancos, los que están No, los negros, he visto negros con también. Sí, los negros son los de crudo, los blancos son los de producto sí, terminado, digamos. 25 sí, 25 son, ahora que me Sí, acuerdo, probablemente sí, sí. Aún así, 25, este tanque que ven acá, si bien se ve gigantesco, es probable que soporte 40.000, 50.000 metros cúbicos, más no creo que aguante, ¿sí? Es grande, pero los de 250 serían enormes, serían muy, muy grandes. un solo tanque de toda la refinería. Claro, claro, por eso. Oh, Bien, los tanques de techo fijo, como su nombre lo dice, tienen el techo fijo, es decir, un techo que no se mueve, que está ahí, quietito, ¿sí? claro, Estos techos fijos sí, pueden ser planos, pueden ser abovedados, en este caso es abovedado, ¿sí? Como ven acá, esto quiere decir que es abovedado, de esta forma, sí, como una cúpula. Bien, cupular, sí, em, el tanque de techo fijo puede ser soldado o abulonado. Bien. La norma API prohíbe los tanques abulonados. Todos tienen no, que ser soldados. ¿Bien? Es decir, las placas que lo conforman tienen que ser soldadas. Sí todo, o sí. ¿Por qué? Porque la soldadura resiste mucho más que un abulonado. El abulonado es como si estuviesen engrampados uno con otro. ¿Bien? Y no es lo ideal, realmente. Podemos tener muchas filtraciones, muchas pérdidas, mucha liberación de presión en esas zonas. Entonces no es lo conveniente. Siempre conviene estar soldado. porosidad, Eh, con el tema de si se arma en yacimiento o se arma o se lleva armado, depende mucho del tamaño. Por lo general se suele armar en el campo. ¿Bien? Pero si es chiquito y lo puedo claro, llevar en un camión ya armado, bueno, se suele llevar armado y listo. No es gran problema. ¿Cómo se arma un tanque tanto de techo fijo, techo flotante y demás? Hay que seguir una serie de pasos. Antes de claro, armar el tanque, tiene que realizarse una prueba para ver si el piso, es decir, el lugar en donde lo voy a instalar, va a soportar el peso del tanque con todo el fluido que va a tener dentro. Esos son ensayos geofísicos que se hacen, se dan unas pequeñas máquinas, se recorre el lugar donde va a estar instalado y se decide si el suelo va a soportarlo. Una vez hecho esto, lo que se suele hacer también es compactar el suelo para que para la resista más base, todavía. Y una vez que se compacta, se le coloca un piso de grava o de canto rodado, ¿sí? Infinito, ripio, para decirlo ripio, en un nombre más común, ¿sí? sí, Se sí, lo llena de ripio, eh, es decir, piedritas chiquitas, más de eso no, porque el ripio permite que en caso de haber algún tipo de accidente, perdón, incidente, donde tengamos pérdida de petróleo, digamos, este pequeño ripio va a permitir un filtrado y no va a dejar que avance tanto el petróleo a la zona del suelo, ¿sí? Va a avanzar, obviamente, pero se va a ver minimizado bastante por el ripio. Una vez hecho esto, recién ahí se empieza a armar el tanque. Obviamente lo primero es armar la base del tanque. Siempre se arranca por la base. Que si es chiquito, está hecho en gajos, como ven ahí, ¿sí? Gajos como si fuese una naranja, una mandarina. ¿Sí? Pequeños gajos formando un círculo. Ya si es muy, muy grande el tanque, suele armarse con pequeñas placas que se llaman virolas, que ahora les voy a explicar cómo son. Después se empiezan a armar los bordes con más virolas y lo último que se arma es el techo. Este techo puede tener un eje central, como puede no tenerlo al eje central, y funcionar justamente como un techo abovedado con unas pequeñas vigas que van a soportar el techo. ¿Sí? Son vigas estructurales que permiten soportar el techo sin necesidad de ningún eje.
volviendo al tema de las virolas son esto, fíjense acá en la imagen real que ven, si alcanzan a ver el tanque, lo voy a aumentar un poquito, pero fíjense que está formado por varias placas, es más, se ven las líneas de soldadura ahí, ahí, Sí. acá al costado, ¿sí? Todo eso es una placa, esto es otra placa, acá hay otra, como si fuesen pequeños ladrillos que tienen una forma, digamos, media circular para obviamente cuando los voy armando uno al lado del otro, formen un círculo, porque la idea es que armen un círculo para que el tanque sea circular, cilíndrico, circular. Bien, ¿por qué el tanque se arma con virolas y no se arma con una chapa gigantesca en forma de círculo? Primero que nada, por practicidad. Es más práctico soldar pequeñas chapas antes que soldar un chapón gigante. Y Claro. segundo, por si llega a tener algún inconveniente el tanque a futuro. Es decir, si a mí se me rompe una de las virolas del tanque, yo no voy y hago un parche de soldadura. ¿Por qué? Porque ya hemos repetido que los parches de soldadura son malos, porque debilitan la estructura del material y no resisten lo mismo que el material original. Entonces, si a mí se me rompe una virola, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No se emparcha, se cambia la virola, se saca todo ese pedazo de tanque y se pone otro pedazo de tanque y ya está. Pero si yo tuviese una placa entera que da toda la vuelta al tanque, si se me rompe, voy a tener que desarmar todo el tanque, sacar el pedazo de chapón gigante y poner otro pedazo de chapón gigante. Mucho tiempo y una inversión de dinero Gasto. insoportable, claro, una cantidad de gastos, pero enorme, enorme, enorme. Entonces no conviene. Por eso siempre se arma con virolas. ¿Bien? La virola es Claro. lo que ustedes ven acá. Espera. Se me cambió. A la derecha los a la ¿Sí? derecha los Esto, soldadores. esto es una virola. ¿Sí? Pueden ser grandes, pueden ser chicas, depende mucho del tamaño del tanque. ¿Sí? En este caso, Esos son soldadores, profe. sí, señor, estos son soldadores. ¿Sí? Colega. Estos son Sí, ese, todo soldadores. eso es bastante engorroso, esos laburos. Y sí, y sí, imagínense que estos soldadores han tenido que soldar todo esto. ¿Bien? Así Sí, que, bueno, no solamente yo. claro, no, por supuesto, no, no van a llevar a dos soldadores Eh, a armarme este tanque porque van a estar 2 meses armándolo. Obviamente que hay una cuadrilla de muchos soldadores, pero Y claro, es soldado, es todo soldado, ¿sí? No se permiten abulonados ni nada por el estilo, sí. como dije. No, por eso le preguntaba, por eso hablaba yo del tema de la porosidad, porque no hay que olvidarse que a donde van los bulones, por más que estén bien apretados, tienen una entrada una Exactamente, mínima entrada de aire. exactamente, ese es el problema de los abulonados, pues justamente que puedo tener muchas pérdidas por la zona de los bulones. No es conveniente. ¿No? Y tampoco es que se pueden soldar los bulones, porque si se tuviese que sacar de urgencia un bulón, tenés que Exactamente. cortar como un parto. Exactamente. Y si tuviese que soldar los bulones, para eso lo hago soldado y listo. ¿Sí? Porque no voy a andar. La idea de utilizar tanques Claro, abulonados en muchos casos es que es un poquito más barato que el soldado. Pero si me voy a poner a soldar los bulones y estoy en la misma, al final no baraté nada. Al contrario, es muy probable que me salga más caro. Así que conviene colocar soldados siempre. claro, Bien, claro, sí, sí, sí. cada tanque, techo fijo o techo flotante, sea como sea, tiene estas bocas que ustedes ven acá. ¿Sí? Las, o Las sea, válvulas. tiene todas estas aperturas. ¿Sí? Primero que nada, la boca de limpieza, una pequeña puertita que se deja en los tanques en la zona inferior. Obviamente va a servir para que el personal ingrese a poder limpiarme o hacer mantenimiento en el tanque, a veces alguna corrección de soldaduras y demás. ¿Sí? Arenados. Porque el tanque se suelda por fuera, se suelda por dentro. ¿Sí? El doble Y soldadura. por dentro. Sí, sí, Claro, el doble se le hace una soldadura. limpieza con arenado. Claro, exactamente, eso también se hace. Se quitan residuos de petróleo y un montón de cosas que entorpecen cada tanto el desempeño del tanque. Los tanques también tienen ánodos de sacrificio adentro para evitar que se oxiden, entonces cada tanto tengo que entrar a cambiar los ánodos de sacrificio. Es como mantenimiento Aparte de tradicional. eso, profe, se pintan. Sí, sí, tal cual, sí, se pintan Se pintan con la pintura con epoxi. pintura epóxica adentro. Sí, señor, sí, sí. Sí, adentro y afuera también. Recordemos que la pintura epoxi lo que hace es evitar que se oxide
material, así que sí, tanto por fuera como por dentro se pinta con pintura epoxi. No, pero adentro lo que tiene, el problema que tiene, profe, no se olvide, a ver, por fuera no es tanto por el tema de la lluvia o los vientos, pero adentro con el tema de que cuando está el crudo, más de todo en los tanques de crudo, ¿cierto? Crudo, tiene todas esas sales que tienen antes de ser Claro, desalado, exactamente, sí, sí, sí. haciendo todo el tratamiento ese, eso es muy, muy corrosivo y no se olvide que eso, aparte que tiene el azufre, níquel, plomo y todos Sí, sí, los químicos. lo que habíamos comentado las semanas anteriores cuando vimos la parte de transporte. Las Claro, cañerías también se oxidan por dentro y por fuera y por dentro sufren mucho por el tema este de los fluidos que lleva. Agua, vapor de claro, los agua, químicos. ¿qué más? Ácido sulfídrico, dióxido de carbono, el agua salada, el petróleo salado. El tanque Claro, es sí, lo sí, mismo, sí. el tanque es lo mismo. Así que también necesita protección interna. Tenemos también una Igual válvula que de los hornos, alivio. ¿Cómo? al igual que los hornos también por dentro, están todos pintados, están Sí, todo, todos. todo el material que reciba contacto con algún tipo de fluido corrosivo, es importante que tenga un tratamiento de pintura y de protección adicional como anos y demás. Porque si no se me Claro, oxida. sí, sí. Bien, otra de las aperturas que posee un tanque es la válvula de alivio de presión. Acá un tanque también tiene válvula de alivio. En caso de no tenerla, tiene un problema porque si bien la función del tanque no es separarme el gas, siempre voy a tener liberación de gas cuando yo tengo petróleo. Siempre. Entonces, necesito una válvula de alivio por las dudas. Después, el ingreso de la red contra incendios. Para hablar un poquito de la red contra incendios, sistema de cañerías que llevan agua, pero el agua no ingresa al tanque como tal, sino que antes de ingresar al tanque se mezcla con un polvito que genera una espuma, y esa Un espuma hidrófugo. se deposita, claro, exactamente, un hidrófugo, se deposita sobre la parte superior del líquido que tenga el tanque, por lo general petróleo, Ujú. y eso lo que hace es absorberme el oxígeno. La espuma me absorbe el oxígeno y evita que el fuego siga creciendo. Entonces, así funciona la red contra incendios. Esa también tiene que ser una de las aperturas, ¿sí?, del tanque. Y luego la boca de muestreo y de medición, que ya la vamos a ver bien en detalle la semana que viene, porque la boca de muestreo sirve para sacar muestras, obviamente, y para medir la temperatura del fluido que tiene dentro de un tanque. Y la boca de medición me permite medir el nivel que yo tengo de fluido y luego calcular cuánto volumen de fluido tiene dentro del tanque. Claro. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a los tanques de techo flotante. Esto que les mencioné hace ratito, las aperturas y la forma de construcción, es común para todos los tanques prácticamente, tanto techo fijo como techo flotante. Los tanques de techo flotante tienen una característica, y es que su techo no está quieto, sino que su techo flota. ¿Flota en qué? Bueno, flota sobre la superficie del líquido, como el techo que ven acá. Todo por este techo por abajo tiene líquido, ¿sí? Líquido que, dependiendo del tanque, va a ser petróleo o agua o ambos. ¿Bien? ¿Por qué es importante un techo flotante? Simple. El techo fijo, ¿sí?, al tener un nivel de líquido, le va a quedar un espacio vacío por arriba al tanque. Y en ese espacio vacío, ¿qué pasa? Se libera gas. Entonces, ¿qué pasa si a mí se me libera gas del petróleo y estoy perdiendo parte del petróleo que se me ha hecho gas? ¿Yo quiero eso? No, No, porque el petróleo es más caro que el gas. A mí no me interesa vender gas, me interesa vender petróleo. A ver, si tengo gas, lo vendo. Pero no quiero que el petróleo que tengo se me convierta en gas. Eso no lo quiero para nada. Entonces, ¿cómo hago para evitar que se libere gas? Básicamente lo único que puedo hacer es reducirle el espacio. Mientras menos espacio tenga el gas para poder liberarse, menos se va a liberar. Básicamente es esa la, la línea de pensamiento, digamos. Porque lo otro que puedo hacer es bajarle la temperatura al petróleo, pero eso me complica porque le disminuye su movilidad. Aparte, cuando está en un tanque gigante,
si bien se pueden calefaccionar, pero ahí estaríamos en lo contrario. Mientras más lo caliente, más gas me libera. Entonces, para evitar esto, lo único que tengo que hacer es reducirle el espacio Al al gas. gas. ¿Cómo lo hago? Fácil, le pongo un techo que siempre esté encima del líquido, un techo flotante. Y es así como nace el concepto del tanque de techo flotante. Dentro de estos tanques, el primero que salió es el tipo bandeja, que básicamente es un techo que flota en el líquido y que tiene obviamente como un O-ring en toda la orilla para evitar que el líquido se me escape por ahí, porque si el líquido se escapa, el techo se va al fondo y estoy en el horno. Porque ahí sí, ahora ya no es que tengo un espacio de tanque para que se libere el gas, sino que tengo todo el ambiente para que se libere el gas. Así que voy a perder todo el petróleo. Tarde o temprano lo pierdo. Entonces bien, se inventó el tipo bandeja. Al principio el tipo bandeja venía espectacular. Hasta que se encontraron con que cada vez que llovía, se depositaba agua en la parte superior del techo flotante y no dejaba que siguiera ingresando fluido porque eso ejerce una presión. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para drenar el agua? Y le pusieron una cañería interna, que es la que ven acá. Perdón, lo moví. Es esta que ven acá. Entonces el agua se puede sacar por la parte interna del tanque con una pequeña cañería. Que no sé si es la Lo mejor ideal. idea, claro, porque si se me pincha la cañería, la cagué. Fluido igual al tanque. Exactamente. Estamos en el horno, pues contaminé todo el petróleo con agua de lluvia. Pero era la idea más, digamos, inteligente y la que se puede llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, bueno, solucionamos el tema de la lluvia. Ahora bien, ¿qué pasa si este techo se me pincha? Básicamente lo que pasa es que el petróleo va a salir por toda la pinchadura, el techo se va a ir al fondo y estoy en la misma que si no tuviese el O-ring del costado. Entonces el tipo bandeja, como presentaba muchos problemas de pinchadura por lo general, se optó por el tipo pontón, que es el que le sigue. El pontón a ver, el techo tipo pontón es un doble techo que está separado como en pequeñas habitaciones, en pequeños espacios el techo. Entonces, si se me pincha el techo en una parte, solamente, ¿sí? solamente se va a llenar de petróleo ese pequeño pedacito y el resto del techo no va a sufrir nada. ¿Bien? El tipo pontón es un sistema muy, muy bueno, pero que con el tiempo empezó a pasar que si se pinchaban los dos techos, se terminaba hundiendo igual. Entonces lo que se optó por hacer es El utilizar doble cubierta. el doble cubierta, exactamente. ¿Qué es un doble cubierta? Es un tanque de techo fijo que adentro tiene un techo flotante. Y ya está. Es así de simple. Entonces, Arriba tiene todo, toda estructura metálica, sí señor, con arriba caída tiene, ambos. arriba, mire, por fuera se ven así como este. ¿Bien? Sí, 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 Como un sí. techo flotante, como un Por techo dentro tiene fijo, toda pero estructura por metálica. dentro tiene un techo gigantesco flotante. ¿Bien? Sí. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí el techo flotante se me pincha, que no debería porque no está expuesto a la atmósfera, supongamos que se pincha, el gas se va a liberar, pero solamente dentro del tanque, no se me va a liberar a la atmósfera, que es lo que pasaba con los otros. ¿Sí? Entonces, no hay ningún tipo de problema, ni contaminación, ni nada por el estilo con el doble cubierto. Refinería tiene casi el 90% de sus tanques de techo flotante, pero no se ven porque son de este tipo, de doble cubierta. Entonces uno los ve por afuera y piensa que es un techo fijo, pero no, son techos flotantes. ¿Sí? Y fíjense que tiene sus aperturas. Esta que ven acá, acá tengo el mouse que baja como un pequeño canal. Sí, Esta es la boca la de cañería. medición, ¿sí? Es una cañería que se coloca siempre en las bocas de medición. Tiene otra Sí. boca de muestreo que va a coincidir con otro orificio que tiene el techo flotante. Así que, bueno, en realidad no tanto porque tendría que sacar el muestreo por acá también, porque si no el techo se me va al fondo. Pero bueno, sigue teniendo las mismas aperturas sin ningún tipo de problema. ¿Sí? No, eso no hay problema. Profe, Sí, esos tanques, ahora que estamos hablando del tema de las cañerías de medición, entonces, ¿no tienen ¿cómo se llama? Para evitar los rayos. para rayos.
Sí, pero tiene otro nombre. El profesor Marcelino nos dijo cómo se llama. Ahora en este momento no me acuerdo. Que usted lo explicó también en la clase pasada o la otra anterior. Para evitar los rayos. Claro, en los Rayos, tanques, por ejemplo, en las de rayos de batería tormenta. está. O sea, Sí, los los rayos rayos sí, eléctricos de tormenta. Sí. eléctricos. Sí, sí. Claro, porque tienen el de medición para meter las varillas o los termómetros, las cosas en los tanques de Sí, sí, batería. sí, sí. Está la cañería de la red de incendios, contra incendios, Sí. y hay otro que no me puedo acordar en este momento cómo se llama, que es para evitar, si cae rayo o algo así, evitar de que haya un incendio. No, realmente desconozco, no sé qué les habrá comentado el profesor Marcelino, pero es muy probable que sí tengan una contención contra radios. Igual depende muy mucho de la zona en la que está ubicada la batería, ¿sí? Porque al estar ubicada, por ejemplo, entre muchos cerros y No lo demás, encuentro, que no no, lo encuentro yo en... no hay mucho, digamos, probabilidades de que caiga un rayo en esa zona. Siempre la probabilidad de caída de rayos se da en descampados muy grandes y con objetos metálicos muy puntuales que, bueno, pasaría con batería, digamos, pero tiene que ser un descampado muy grande. Ah, sí, sí, pero no me acuerdo cómo se llama eso que nos dijo el profesor en este momento. En el tanque tiene la entrada donde se hace la medición del control del fluido, ¿cierto? Para sacar las muestras de cuánto agua y cuánto petróleo hay dentro del tanque. Y hay otro acceso a seguridad que es justamente para, si hay un rayo o algo así, evitar de que haya incendios. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Desconozco realmente, pero voy a averiguar y a ver qué consigo ya después que termine la clase. Bien, siguiendo un poquito con el tema, después tenemos los tanques de presión, que bueno, básicamente es como una categoría aparte, porque podríamos tener tanques de techo fijo o techo flotante que soporten altas presiones. Por lo general, cambia su forma en función de las presiones que soportan. Los de baja presión son los abovedados, los de media presión, que son los cilíndricos, como un separador horizontal, y luego los de alta presión, que son los esféricos. Bien. Y ya una vez explicado esto, vamos a entrar en detalle respecto del tanque cortador y ya con esto terminaríamos por hoy, porque después nos quedan ver algunos red contra incendios y demás, que lo podemos explicar la clase que viene cuando veamos playa de tanques, porque ahí también está la parte de red contra incendios. Y que bueno, el tanque cortador, ¿sí? Es importante que esto lo entiendan bien. Si yo les pregunto y ustedes no lo entienden, me lo dicen y lo revisamos de nuevo. El tanque cortador, ¿sí? El tanque cortador hace las veces o sirve como separador bifásico, pero solamente de líquidos. ¿Bien? El tanque cortador entonces me separa el agua del petróleo. Por lo tanto, solo se utiliza cuando yo tengo separadores bifásicos. Si yo tengo separadores trifásicos, este tanque cortador no se utiliza en el campo. ¿Ven? ¿Cómo me doy cuenta que un tanque es cortador? Primero que nada, en realidad es por lo que me doy cuenta. Su característica es por el fúster. Al lado de un tanque yo voy a ver una pequeña columna, bueno, pequeña no, bastante grande, una pequeña, digamos, columna, que en la parte superior va a tener como un mini separador. Eso es un fuster, por lo tanto el tanque que está al lado es el tanque cortador. Ahora explico para qué sirve el fuster. Si primero, no, voy a explicar ahora para qué sirve el fuster. El tanque cortador, al igual que
todos los tanques que existen, o al menos que existen en batería y en playa de tanques y demás, sirven para poder, funcionan mediante el trabajo a presión atmosférica, es decir, el fluido tiene que estar a presión atmosférica para trabajar, si no, el tanque no puede trabajar. Primero que nada porque si el fluido ingresa a una alta presión al tanque, me va a mezclar todo y se va a terminar entorpeciendo el trabajo del mismo. Y luego si, digamos, perdón. Y además de esto, los tanques están diseñados para trabajar a presión atmosférica. Si trabajan a presiones muy grandes, se rompen, ¿sí? Entonces, sí o sí, tengo que trabajar a presión atmosférica en un tanque. Bien. Pero el fluido que sale de un separador no sale a presión atmosférica. Recordemos que un separador es un dispositivo que trabaja presurizado, por lo tanto la presión interna es más grande que la presión externa, ¿sí? Así que el fluido sale a una presión mayor que la presión atmosférica. ¿Puede ingresar directamente así al tanque cortador? No puede, porque me lo va a romper y me va a entorpecer el trabajo del tanque cortador. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza un fuster, que es un pequeño separador a presión atmosférica. ¿En qué consiste? Se coloca en altura, por lo tanto, cuando el fluido sale del otro separador, tiene que subir para entrar al fuster. Y una vez que sube, gasta toda su energía en el trayecto y en la subida, disminuyendo su presión hasta alcanzar más o menos la presión atmosférica, ¿sí? Una vez hecho esto, del fuster se baja el fluido que va a ingresar al tanque cortador. Si bien esta pequeña bajada de fluido le da un poquito de presión, no es una presión significativa porque seguiría trabajando a una presión más o menos la atmosférica. Entonces, resumiendo, ¿qué es el fuster? Un separador a presión atmosférica, que sí o sí tengo que colocarlo en el tanque cortador, en el ingreso al tanque cortador, es el único tanque que lo posee, para evitar que el fluido ingrese a alta presión al tanque, ¿sí? Y me entorpezca el trabajo del mismo, o bien me lo rompa. Eso sería lo peor de todo. Perfecto. Una vez que el fluido ingresa a baja presión, va a ingresar por la parte inferior, como ven acá, y se va a encontrar con un difusor. ¿Qué es un difusor? El difusor es básicamente como un colador, para que se den una idea. Es como un baffle, eso que les había comentado, ranurado, muy similar. Es un pequeño colador que permite que el fluido no ingrese y siga un camino fijo, sino que va a ingresar al difusor y como es como un colador, se va a difundir, se va a dividir en muchos fluidos, en muchos, digamos, canales de fluido. Entonces esto va a generar que ahora el petróleo y el agua entren más en contacto entre sí y se empiecen a robar moléculas. El funcionamiento de este tanque es similar a un separador. Es decir, entre estos dos fluidos, estos dos líquidos, se van a empezar a quitar moléculas entre sí y además, por acción propia de la gravedad, las moléculas pesadas de agua van a ir al fondo, mientras que las moléculas livianas de petróleo van a ir a la parte superior. El fluido tarda desde que entra, pasa por el difusor, sube y es sacado por acá, es decir, el petróleo más que nada, tarda 18 horas por lo general, ¿sí? Es decir, que en el momento en el que entró un volumen de líquido que yo quiero controlar, recién va a venir a salir del tanque a las 18 horas más o menos. Fíjense esto, tarda un montón. ¿Por qué? Porque yo tengo que simular una especie de sistema quieto, sistema estacionario. Tengo que simular que el fluido está quieto. ¿Realmente lo está? No, no lo está, se está moviendo, pero a una velocidad tan baja, o sea, tan baja que inclusive tarda 18 horas en subir un par de metros, imagínense, pero es tan bajo el movimiento del fluido que esto genera una separación muy buena. Bien, realmente muy buena separación. Para
¿Cómo hago entonces para poder regular la velocidad a la que va a subir el fluido? Fácil, controlando los niveles. Para que en un tanque tarde alrededor de 18 horas el fluido en subir, debo tener 2/3 de la altura total de petróleo, 2/3, y 1/3 de la altura total de agua. Si yo tengo más agua o tengo más petróleo, la velocidad se afecta. ¿Bien? Y me va a tardar más o menos en función de cuál esté mayor o cuál esté menor. Siempre tiene que estar 2/3 de petróleo y 1/3 de agua. Eso está comprobado experimentalmente, es decir, en muchas baterías del mundo ya se ha comprobado que esa relación es la óptima para obtener una muy buena separación. Pero ¿cómo controlo el nivel de agua? Simple, con esto, el sistema de purga continua. Básicamente es un sistema en el cual el agua va a salir, va a subir, y con un tornillo sin fin que se coloca en la parte superior, yo voy a poder subir o bajar la salida de agua. Al subirla o bajarla, se modifican automáticamente las presiones que comunican esto, y el nivel de agua va a subir o va a bajar. Bien. Por lo general el nivel de agua va a tender a subir cuando la salida la bajo, y va a tender a bajar cuando la subida la subo. Cuando la salida, perdón, la subo. ¿Sí? Siempre es como inversamente proporcional. Mientras subo uno, baja el nivel, mientras bajo el otro, subo el nivel. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que como todo tanque necesito una pequeña salida para el gas, porque si es de techo fijo voy a tener que tener sí o sí una salida de gas. Y fíjense que el petróleo ahora lo saco por la parte superior del tanque. ¿Por qué no lo saco por acá, por la mitad? Porque no es un buen petróleo. El mejor petróleo va a estar siempre en la parte superior. ¿Por qué? Porque es el petróleo que menos agua tiene. ¿Y yo cómo sé que tiene menos agua? Porque es más liviano. Mientras más liviano sea el petróleo, menos agua tiene. ¿Sí? Mientras más agua tiene, se pone más pesado porque el agua es más pesada. Entonces al mezclarse con el petróleo lo hace más pesado. Bien. Y el agua, fíjense que lo saco por la parte inferior siempre. ¿Por qué? Porque es el agua que menos petróleo tiene. Yo no la puedo sacar de acá porque... Espera, voy a cambiar de color. Yo no la puedo sacar de acá al agua. Y porque me va a salir con mucho petróleo. Yo la tengo que sacar de la parte inferior porque es la que menos petróleo tiene. ¿Sí? Bien. Esto es un tanque cortador. Repito. Sí, Profe, sí. ahí por esa cañería de salida, La de purga. ¿cierto? Sí. La de purga, Sí, sí. ¿no tiene algún filtro por si las dudas de que un resquicio de petróleo? Bien, no, realmente no tiene filtro. ¿Por qué? Porque el agua va a salir con un poco de petróleo, sí o sí, ¿sí? Porque la separación del tanque cortador, si bien es buena, no es perfecta, ¿sí? Parte del petróleo se va a ir con el agua, pero yo al agua después la voy a tratar y le voy a sacar ese petróleo y lo voy a volver a batería para volverlo a tratar y así sucesivamente, ¿sí? Así que por eso no hay como un filtro acá. No sé si me expliqué bien. Sí, que ese sería el agua que va por la cañería verde, la de agua tratada, Exactamente, sí, sí. hidrotratamiento. Sí, esta agua, a ver, esta agua todavía no está tratada. Esta agua va a ir hacia la planta de tratamiento para poder tratarse. ¿Sí? Claro, agua de purga Sí, exactamente. es. Es un agua que tiene petróleo, tiene muchos sólidos, tiene muchas sales, Claro. tiene un montón de cosas y que yo ni siquiera la puedo meter en un pozo porque me lo va a tapar al pozo. Me tapa los punzados. Entonces, tengo que Claro. limpiarla para poder recién ahí meterla en un pozo. Y al limpiarla, ya que estoy, le saco el petróleo y lo vuelvo hacia batería para volverlo a tratar, digamos. El petróleo ese Que residual. esa agua es la que se le ingresa a los pozos Sí, señor, esta agua es la que para se su inyecta en extracción. sí, en los pozos inyectores se inyecta este tipo de agua, tratada. Ujú. Sí o sí le tengo que Ah, tratar antes. Esto lo vamos a ver en en la la clase que unidad viene. número 16, no la otra.
A la última. Sí, la última, la O última. sea, la semana que viene no, la otra. La otra, sí, tal cual. Ya nos queda poco ya. Sí, queda poquito. Así que bueno, ¿esto se Habrá que entendió? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bien, Yo lo buenísimo. entendí. Quedamos Bien. dos nomás. Sí, quedando, sí, lo vi. No importa, no Debe- importa. Ya. Yo lo tengo presente después cuando haya que poner nota final y esas cosas, así que no se hagan problema. Bien, Sí. entonces, miren, esto de la protección contra derrames y red contra incendio lo vamos a ver la semana que viene, porque en planta de tratamiento de crudo, que tiene muchos tanques, también, ¿sí? Vamos a ver estas cosas. Así que bien, esto sería todo por hoy. Ya terminamos con batería, así que si hay algún cuestionario de esta unidad, lo pueden resolver. Ya, Si perfecto. tienen dudas, me preguntan, ¿sí? No hay inconveniente. Ujú. Pero ya la semana que viene veríamos la otra unidad, la unidad número 15, y veríamos estas cosas que no alcanzamos a ver ahora porque están en la otra unidad también, ¿sí? Ujú. Así que Muy bueno, bien. gente, eso sería todo por esta semana. Ya, ahora hemos terminado. Ahora sí. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, nos estamos viendo la semana que viene, gente. Dale, nos vemos. Bueno, profe, nos vemos la semana que viene. Chao, chao, que anden bien. Chao, chao, igualmente. Chau, chau.